Jamuna Tira, Vanachari Jamuna Tira, Vanachari Jaya, Radha Madhava, Kunda Vihari Jaya, Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Yashodananda, Jaganarandana, Yashodananda, Jaganarandana, Yamuna Tira, Vanucha, Yamuna Tira, Vanachari Jaya, Radha Madhava, Kunda Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunda Vihari, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Yashodanandana, Vrajaganarandana, Yashodanandana, Vrajaganarandana, Jamuna Tira, Vanachari, Jamuna Tira, Vanachari, Jai Radha Madhava, Kunda Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Yashodanandana, Jajanarandana, Yashodanandana, Rajajanarandana, Jamunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Yashodanandana, Rajajanarandana, Yashodanandana, Rajajanarandana, Jamuna Tira, Vanachari, Jamuna Tira, Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari. Hare Krishna, muchas gracias, Prabhu. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, hoy empezamos nuevamente la semana con una buena clase, el fin de semana, este sábado, 10 de mayo. Así que hoy tenemos el Srimad Bhagavatam, capítulo, canto 3, capítulo 14, versos del 24 al 29. Entonces, nuevamente muchas gracias, Chitrak. Así que bueno, somos todo oídos. Hare Krishna. Hare Krishna Vaishnavas, en primer lugar agradezco a Dhenupal Prabhu por la organización de los encuentros para este Sadhusanga. Obviamente agradezco también a todos los Vaishnavas y Vaishnavis presentes ahora en el directo, como así también a los que luego van a ver esta clase en diferido. Entonces, hoy estamos leyendo Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 14, textos del 25 al 29. Vamos con el Dodakshara Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Smasana Chakranila Dulitumra
Vikirna Vidyota Jata Kalpaha Bhashma Bhagunata Mala Rukmadeho Dehastrivir Pushyate Devaraste. Traducción: el cuerpo de Shiva es rojizo y carece de impurezas, pero está cubierto de cenizas. Su cabello está polvoriento debido al remolino del polvo del crematorio. Él es el hermano menor de tu esposo y ve mediante sus 3 ojos. 6. Nayasya loke swajana paroba natyadito natakaschid vargyaham vayam rataryak charana pavidam asas mahe jam vatapuktabogam. Shiva no considera a nadie pariente suyo, y a pesar de eso, no hay nadie que no esté conectado con él. No considera a nadie muy favorable ni abominable. Adoramos respetuosamente los remanentes de su alimento y hacemos voto de aceptar lo que él rechaza. 27. Yasya navadya charitam manishino grinantya vidya patalam vibitsabham nirashtas samyati sayopi yatswayam pisacharyam acharad gatisatam. Aunque no hay nadie en el mundo material que sea igual ni más grande que Shiva, y aunque su carácter intachable sirve a grandes almas de ejemplo a la hora de demoler la masa de ignorancia, aún así él se mantiene como si de un diablo se tratara, a fin de dar la salvación a todos los devotos del Señor. 28. Hasanti Yasya Charitam Hidur Bagai Swatma Ratasya Vidusha Samihitam Jairvashtra Matya Varana Nulepanaihi Swabhojanam Swatmatoyo Palulilam. Personas desafortunadas y necias, sin saber que está ocupado en su propio ser, se ríen de él. Semejantes necios se ocupan en mantener el cuerpo, que es comida para los perros, con vestidos, adornos, collares y ungüentos. 29. Brahma Daya Yatkrita Situpala Yatkaranam Vishwam Idam Chamayam Dishnya Karijasya Pisacharyam Aho Vibhumnas Charitam Vidambanam. Semidioses como Brahma siguen también los ritos religiosos que él observa. Él es el controlador de la energía material, que causa la creación del mundo material. Es grande y por lo tanto sus características diabólicas son una imitación. Son simplemente una imitación. Significado por Srila Prabhupada. Shiva es el esposo de Durga, el controlador de la energía material. Durga es la personificación de la energía material y Shiva, al ser su esposo, es el controlador de la energía material. Él es también la encarnación de la modalidad de la ignorancia y una de las 3 deidades que representan al Señor Supremo. Como representante suyo, Shiva es idéntico a la suprema personalidad de Dios. Es muy grande y su renuncia a todo disfrute material es un ejemplo ideal de cómo hay que estar desapegado de lo material. Por lo tanto, hay que seguir sus pasos y estar desapegado de la materia, no imitar sus actos extraordinarios como beber veneno. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Iti Namine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bueno, muy bien. Hoy estamos estudiando el tercer canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 14, textos del 25 al 29. Específicamente hablando, este conjunto de shlokas que leímos el sánscrito, la traducción y el significado de uno de ellos, están totalmente relacionados. Estos shlokas tienen una estructura
temática en común. Es decir, los shlokas del 25 al 29 están abordando el análisis de la personalidad y de la posición y de las características del señor Shiva. Por eso decimos que estos shlokas tienen una unidad temática estricta. Son diferentes shlokas que de distintos ángulos están exponiendo diferentes atributos y cualidades de una divinidad que técnicamente se denomina Shiva. Entonces, vamos a aproximarnos a Shiva de manera gradual para poder comprender, en primer lugar, su posición ontológica, para poder comprender, en segundo lugar, sus cualidades y funciones, y para comprender, en tercer lugar, una de sus más importantes instrucciones aplicable a la práctica del Bhakti Yoga puro. Entonces, como decía previamente, todos estos shlokas están relacionados entre sí temáticamente porque abordan desde diferentes ángulos la personalidad, atributos y características de Shiva, que es un semidios muy poderoso. Ahora bien, Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, explicó muchas veces que en la cultura védica se reconoce la existencia de 30 millones de semidioses. Específicamente, en el canto octavo del Srimad Bhagavatam, se afirma que los manus, los sabios y los semidioses en conjunto se ocupan de la administración del universo. Y que tanto los manus, como los grandes sabios, como los semidioses cumplen esta función por estar designados por la suprema personalidad de Dios. Específicamente, los manus tienen entre sus múltiples funciones la protección del Dharma, la protección del sistema de Varna y Ashram. Los grandes sabios cumplen la función, entre otras, de poder distribuir el conocimiento védico. Y los semidioses rigen diferentes aspectos del cosmos. Es decir, administrativamente el universo está de alguna manera cogobernado, porque en el universo hay diferentes manus durante el día de Brahma, y podemos ver que esos manus, al de alguna manera exponer el Dharma, al proteger el Dharma, al establecer los swadharmas, los deberes prescritos, están mostrando a la humanidad la senda de la perfección espiritual. Secundados estos manus por los grandes sabios, se explica que estas personalidades en determinados momentos de la manifestación cósmica dan a conocer diferentes aspectos del conocimiento védico para que las almas condicionadas que estamos en el mundo material podamos alcanzar la autorrealización. Y un claro ejemplo para nosotros es la personalidad de Vyasadeva, que puso por escrito el antiguo conocimiento védico. Pero además los semidioses ocupan puestos administrativos que rigen diferentes planetas y rigen también diferentes elementos dentro del mundo material. Entonces, este punto es muy importante porque cuando uno lee el Srimad Bhagavatam bajo una lectura espontánea, bajo una lectura de sentido común, bajo una lectura no ajustada a la metodología del Gaudiya Vaishnavismo, al encontrarse con estos shlokas del 25 al 29 del capítulo 14 del canto tercero, que habla de diferentes opulencias y características de Shiva, y al entrar en contacto con el resto de la literatura védica y poder constatar que se afirma la existencia de algo así como 30 millones de semidioses, una lectura desprevenida, una lectura poco profunda, una lectura superficial de todo esto, puede generar la confusión de que el Vaishnavismo es un posicionamiento de tipo politeísta. Y esto es un error. Es decir, es correcto que al leer los textos védicos nos vamos a encontrar con referencia a Vivashvan, a Indra, a Agni, a Vayu, a Shiva y a tantos otros más. Pero una lectura por fuera de la metodología del Gaudiya Vaishnavismo, una lectura por fuera del sistema de Guru Parampara,
una lectura por fuera de la línea de sucesión discipular que se da de maestros a discípulos dentro de la escuela Vaishnava, una lectura puramente teórica, una lectura puramente academicista, una lectura puramente erudita, pero sin el trasfondo de la metodología correcta para abordar estos textos dentro del sistema Parampara, puede llevarnos, como decía previamente, a concluir que el Vaishnavismo es politeísta. Y esto técnicamente es erróneo, esto filosóficamente es incorrecto. ¿Se afirma la existencia de 30 millones de semidioses de los cuales Shiva forma parte? Sí, sin lugar a dudas, categóricamente que sí. Pero ninguno de esos semidioses se encuentra al nivel de la suprema personalidad de Dios original. Por eso, aunque en el Bhagavatam se hable de Shiva, se hable de Brahma, se hable de Agni, se hable de Yamaraj y de tantos otros semidioses más, no tenemos que caer en el error de pensar que todos esos semidioses están en un plano de horizontalidad o de igualdad entre ellos o de, podríamos decir, igualdad ontológica en cuanto a su naturaleza y alcance de sus capacidades, sino que hay una relación asimétrica. Hay semidioses que son inferiores, hay semidioses que son superiores. E incluso los semidioses superiores son inferiores a la suprema personalidad de Dios. Sabemos que al leer el Bhagavatam, durante el día de Brahma, hay miles y miles y miles de Indra. Entonces, ni Indra, ni Vivashvan, ni ninguno de los semidioses del panteón hindú se encuentran al nivel de Brahma. Y ni siquiera Brahma se encuentra al nivel de Shiva. Y ni siquiera Shiva se encuentra al nivel de Vishnu, y ni siquiera Vishnu se encuentra al nivel de Krishna. Entonces, técnicamente, cuando leemos los significados de los textos de hoy, vemos que Shiva, filosóficamente, ontológicamente, está en una posición intermedia entre las almas individuales y la suprema personalidad de Dios. En encuentros anteriores hemos esbozado esta idea, pero específicamente hoy, como los shlokas del canto tercero, capítulo 14, que van del 24 al 29, se centran en el análisis de la personalidad de Shiva, tenemos que retomar esta información que previamente ya la habíamos expuesto. Entonces, como decía, Shiva no es ni un alma común como nosotros, ni la suprema personalidad de Dios en todos los aspectos. Es decir, nosotras, las almas individuales, las jivas con J, J-I, B corta A, podemos llegar a desarrollar en nuestro estado de autorrealización un 78% de las cualidades de Krishna y no todas de ellas en completa plenitud. Mientras que el señor Shiva puede alcanzar como máximo aproximadamente un 86% de las cualidades de Krishna y tampoco ni siquiera en toda su plenitud. Por eso, aunque Shiva no es uno de nosotros, las almas condicionadas, tampoco Shiva es 100% la suprema personalidad de Dios. Técnicamente, cuando leemos el Srimad Bhagavatam, podemos ver que Shiva nace en un momento en que Brahma experimenta ira. Al comienzo de la manifestación cósmica, Brahma, el primer ser creado, tiene que poblar el universo. Para eso él produce una serie de seres, entre ellos produce a los 4 Kumaras, que son 4 grandes sayos con forma de niño, y cuando Brahma, el arquitecto del universo, le pide a los Kumaras que se reproduzcan, que se casen y se reproduzcan, como ellos, los Kumaras, estaban absortos en la búsqueda de la perfección espiritual, declinaron la orden de su padre. Y en un momento de mucha ira, Brahma permitió que de su frente surgiese Shiva. Técnicamente hablando, cuando estudiamos el Srimad Bhagavatam, vemos que Shiva es la deidad regente de la modalidad de la ignorancia. Es decir, en la manifestación cósmica de los diferentes mundos materiales, Brahma rige la modalidad de la pasión, Shiva rige la modalidad de la ignorancia y Vishnu rige la modalidad de la bondad. Otro punto importante es que Shiva es el señor
de los seres más bajos de todos. Específicamente en estos textos se habla de los butas y de los pretas, que son seres no muy auspiciosos, por usar un eufemismo, no son seres elevados, y ellos naturalmente se sienten atraídos a Shiva. Y específicamente, también Shiva tiene la función de ser el destructor del universo. Así como Brahma es el arquitecto que produce cuerpos de seres vivos, así como Brahma ordena los planetas en el tallo de la flor de loto de la que nace, así como Brahma crea los principios de la ignorancia, los principios del conocimiento, y así como Brahma apunta a la expansión del universo y a la expansión del universo, específicamente Shiva a lo que apunta es a la destrucción del universo, porque esa es una de sus principales funciones. Y lo hace durante el proceso de una danza cósmica que lleva a la disolución del universo. También es muy importante comprender que Shiva tiene una consorte que recibe diferentes nombres. Srila Prabhupada, en el significado que leímos del texto 29, se refería a ella como Durga. También podemos referirnos a ella como Parvati. En una vida previa, ella fue Sati, la esposa de Daksha. Y técnicamente Durga o Parvati, la diosa que es la esposa de Shiva, es la energía material total. Shiva es el amo de la naturaleza material. Y un punto muy importante a destacar es que cuando llegamos finalmente, de modo gradual, shloka por shloka, capítulo a capítulo y canto por canto, desde el primero hasta el canto 12, se afirma que, así como el Ganges es el mayor de los ríos, así como el señor Shiva es el más grande de los Vaishnavas, el Srimad Bhagavatam es el rey de los Puranas. Entonces, aunque ontológicamente Shiva no es un alma individual común, ni tampoco es la suprema personalidad de Dios en todos los sentidos, Shiva, filosóficamente hablando, por lo que establece el canto 12 del Srimad Bhagavatam, es el devoto puro, más grande de la suprema personalidad de Dios. Muchas veces cuando leemos el Srimad Bhagavatam vemos que Shiva se encuentra en estado de meditación, que Shiva se encuentra en estado de desborde, que Shiva se encuentra en estado de éxtasis, de amor por Dios. Y esto nos indica que Él no es un alma condicionada, ni siquiera es un semidios ordinario, sino que Él es el más grande de los devotos puros de Krishna. Y cuando analizamos los significados de hoy, muchas veces Shiva manifiesta una forma de 3 ojos, lo cual le permite ver pasado, presente y futuro. Este punto se relaciona con la estructura general del capítulo, el cual se denomina Diti queda embarazada al atardecer. Es decir, como comentábamos en algún encuentro anterior, el gran sabio Kasyapa estaba ejecutando sacrificio en honor de Vishnu y su esposa Diti se acercó a él porque quería concebir hijos. Él le dijo que iba a complacerla, pero que espere unos instantes porque ese momento no era muy auspicioso, dado que Shiva, montado en Nandi y acompañado por seres bajos, estaba en ese momento recorriendo el lugar, y si ellos concebían específicamente en ese momento, el embarazo de Diti no iba a ser nada auspicioso. Entonces, Diti llevó a su marido a un lugar apartado, pero como explica el Srimad Bhagavatam, Shiva posee 3 ojos, lo cual quiere decir que no hay nada que se pueda ocultar a la visión de Shiva. No hay nada que se pueda ocultar a la visión de Shiva hoy, no hay nada que se pueda ocultar a la visión de Shiva mañana, ni tampoco se puede ocultar a Shiva un evento ya ocurrido, porque él puede ver presente, pasado y futuro. Entonces, otro punto muy interesante es que aunque Shiva está casado con Durga, Parvati, que es la energía material total, aunque Shiva podríamos decir que es el amo de todas las opulencias de los 3 sistemas planetarios, aún así es interesante la actitud que Shiva manifiesta, porque en lo externo él deja claro su extremo desapego de todo confort, de toda comodidad y de toda opulencia material.
Entonces, aunque Shiva podría ser el disfrutador de toda la materia, él aún así, como Vaishnava puro, asume su relación con el mundo material desde una perspectiva de renunciación, porque él no tiene el tipo de codicia o de deseo material de las almas condicionadas. Él está completamente desapegado y aunque externamente Shiva pueda tener de alguna manera atributos poco bondadosos, por usar un eufemismo, el Bhagavatam en realidad dice términos más contundentes, aunque muchas veces los seres que rodean a Shiva no son necesariamente los más sádvicos o elevados, aún así, Shiva internamente está en el plano de la autorrealización. Aún así, internamente Shiva es completamente trascendental. Aunque él esté rodeado de seres bajos, aunque él tenga que regir la modalidad de la ignorancia, aunque a veces tenga que manifestar cierta ira en sus actividades, él lleva a cabo actividades que son totalmente extraordinarias y fuera del alcance de cualquier ser humano ordinario. De hecho, cuando leemos el canto octavo de Srimad Bhagavatam, se explica que hace mucho tiempo atrás había una época en que el universo estaba muy empobrecido y que ni siquiera la gente podía reunirlos en seres básicos para la ejecución de yagya. Además de eso, los semidioses estaban muy debilitados, habían sido maldecidos por el sabio Durvasa, y en un combate contra los demonios, los semidioses perdieron. Entonces los semidioses fueron junto con Brahma a explicar la situación, y Brahma y todos los demás semidioses fueron a orilla del océano de leche a ofrecer oraciones a Vishnu, la suprema personalidad de Dios, y cuando ellos terminaron sus oraciones, Vishnu se manifestó ante ellos, pero era tal el esplendor del brillo corporal de Vishnu que los semidioses no lo podían ver. Es como que veían un resplandor y no directamente el cuerpo trascendental de 4 brazos de Sri Vishnu. Hasta que finalmente pudieron con sus propios ojos ver al Ser Supremo. Nuevamente ofrecieron oraciones y Sri Vishnu aconsejó a los semidioses que hagan un pacto con los demonios para abatir el océano de leche y así obtener néctar. Entonces Indra, muy humildemente, con otros semidioses, fue a ver al rey Bali, el líder de los demonios, les planteó esta situación que les había recomendado Vishnu. Los demonios aceptaron y todos juntos levantaron la montaña Mandara y la transportaron cierta distancia, pero como la montaña era tan pesada, aplastó a muchos semidioses y a muchos demonios y murieron automáticamente por el peso de esta montaña. Comprendiendo la situación, Vishnu se presentó ante ellos montados en Garuda, lanzó una mirada a semidioses y demonios y les revivió la vida, y el propio Vishnu puso la montaña Mandara arriba de Garuda y la llevaron hasta la zona donde iban a batir el océano de leche. Y cuando batieron ese océano de leche, lo primero que se produjo fue un océano de veneno, un océano mortal. Y el propio Shiva, con su poder que está más allá de cualquier alma condicionada y de cualquier semidios ordinario, tomó ese océano de veneno y desde ese momento a Shiva se lo conoce como Nilakanta, porque al haber bebido el océano de veneno, a él se le hizo todo como una marca azul en el cuello. Y por eso Shiva es conocido bajo uno de sus nombres que es Nilakanta. Por eso Shiva puede ver presente, pasado y futuro, él posee 3 ojos, aunque él controla la energía material, no está apegada a ella. Shiva puede, como es trascendental, como es divino, él puede llevar a cabo actividades que ninguno de nosotros podríamos ejecutar. Y como es trascendental, otro punto importante es que él no ve amigos y enemigos. Esto implica que Shiva internamente, a pesar de su aspecto externo o de ciertos atributos externos que podrían confundirnos a las personas que no poseemos suficiente conocimiento filosófico sobre su posición ontológica, a pesar de su aspecto externo bastante complejo de entender, internamente Shiva es trascendental y por eso él es ecuánime.
Él siempre está buscando el bienestar de todos los seres vivientes y no hace diferencias entre amigos y enemigos. Y si analizamos los significados de los textos de hoy, del 25 al 29, también se explica que Shiva tiene dos clases de personas que se acercan a él. Por un lado, hay quienes adoran a Shiva en busca de placeres materiales. Y Srila Prabhupada dice que estas personas son karmis. Pero por otro lado, también a Shiva se acercan grandes ascetas, grandes filósofos que desean la liberación de fundirse en el propio Shiva. Y según Srila Prabhupada, estos son ñanis. Entonces, como podemos ver, Shiva es un semidios, pero no cualquier semidios. Ontológicamente no es un alma común, ni tampoco es la suprema personalidad de Dios. Él está por sobre las almas comunes, por sobre Brahma, pero por debajo de Vishnu y por debajo de Krishna. En el canto cuarto del Srimad Bhagavatam explica que cuando la suprema personalidad de Dios quiere entrar en contacto con la materia, como Él es trascendental, lo que hace es expandirse como Shiva. Y de ese modo Shiva se ocupa de regir la modalidad de la ignorancia del mundo material. Hay una analogía muy interesante del cuarto canto del Bhagavatam en que se explica que la suprema personalidad de Dios es como la leche y Shiva es como el yogurt. O sea, de la leche podemos producir yogurt, pero el yogurt no puede revertir su estado y volverse leche. Entonces, Shiva se encuentra a un nivel muy, muy cercano de la suprema personalidad de Dios, aunque no entra dentro del rango de Vishnu Tattva ni tampoco de Shiva Tattva, sino que él es un Shiva Tattva, ¿sí? Él tiene su propia categoría ontológica, filosóficamente hablando. Y una vez, y este punto me parece muy importante en la práctica del Bhakti, cuenta uno de los Puranas que Shiva estaba dialogando con su esposa Parvati. Y Parvati le preguntó a Shiva cuál es la mejor de todas las formas de adoración. E indudablemente Shiva, que es el devoto puro más grande de la suprema personalidad de Dios y que su mirada es completamente trascendental y que su conocimiento es completamente perfecto, Shiva dijo que no hace falta adorar a ningún hombre común, ni a ningún tipo de ser celestial, ni a ningún tipo de semidios, sino que la adoración a Vishnu es la más elevada de todas. Pero aún así, Shiva explicó a su esposa Parvati que incluso existe una adoración más elevada que la del propio Vishnu, y es la adoración del Vaishnava puro, del devoto puro de la suprema personalidad de Dios. Entonces, esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna fue fundada por un devoto puro, por un Uttama Adhikari, por un Shaktiaveya Avatar, que es Srila Prabhupada mismo. Y es muy importante para que nuestra institución alcance su misión, que es difundir el movimiento de Sankirtan en el mundo entero, que tengamos una clara conciencia de la importancia de las enseñanzas de Srila Prabhupada como fundador y acharya de este movimiento. Y que en base a las clases dadas por Prabhupada, en base a los libros traducidos y comentados por Prabhupada, en base a los libros de pasatiempos de Prabhupada, comprendamos las enseñanzas de nuestro acharya, comprendamos a través de él las enseñanzas del sistema de Parampara, comprendamos específicamente la posición ontológica de Krishna, de Vishnu, de Shiva, de Brahma y de los seres comunes, y podamos de ese modo mantener la potencia de nuestro movimiento en función de seguir las enseñanzas del devoto puro, porque eso va a asegurar el éxito en el cumplimiento de nuestra misión. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Muchas gracias, Prabhu. Eh, muchas gracias por la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Hare Krishna Janmastami, César. Prabhu Chitra, Krishna, muchas gracias por la clase. Una consulta,
También leía de que Shiva tiene el 86% de características del señor Krishna, porque también está en contacto con la naturaleza material. O sea, ese es un poco el motivo. Es eso, bro. Sí, necesariamente Shiva está en contacto con la naturaleza material porque la propia naturaleza material es su consorte, es su esposa. Pero lo interesante es esto. Nosotras, las almas individuales, cuando estamos en contacto con la naturaleza material, quedamos cautivados por la influencia de la materia. Pero Shiva entra en contacto con la naturaleza material y la trasciende. De hecho, quisiera contarles algo más. Una vez Shiva supo, en relación con el pasatiempo anterior que estaba narrando, que semidioses y demonios habían batido el océano de leche. Y una vez que batieron el océano por primera vez, surge el océano de veneno que toma Shiva, y luego, cuando siguen batiendo el océano de leche, surge una vaca Surabi, surge el caballo Uchaishrava, el elefante Airavata, la joya Kaustuba, la diosa de la fortuna, la diosa Varuni, y surge Danwantari con un tarro de néctar. Y automáticamente los semidioses, los demonios, perdón, le roban el néctar a la expansión Danvantari. Y claro, los semidioses se preocupan y se refugian en Vishnu, y Vishnu les dice que se tranquilicen, que él iba a confundir a los demonios para que no les quiten el néctar a los semidioses. Entonces, el señor Vishnu tomó forma como una mujer bellísimamente trascendental, Mohini Murti, y los semidioses, perdón, los demonios quedaron cautivados por esta forma Mohini. Y entonces los demonios confiaron tanto en Mohini que le dijeron a ella que sea el árbitro para distribuir el néctar. Y Mohini hizo dividir a los semidioses y demonios en dos filas. Y aunque al principio le dijo palabras alentadoras a los demonios, en realidad le dio el tarro de néctar a los semidioses y los semidioses lo tomaron. Excepto un demonio que se coló, que era Raju, que llegó a tomar un poco de néctar, el resto de los demonios no pudieron tomarlo. Y el punto es que, claro, después de que los semidioses toman el néctar, Vishnu reasume su forma, deja de lado la forma Mohini femenina y reasume la forma de Vishnu, la forma eterna, y bueno, vuelve a su morada. El punto es que cuando Shiva se enteró de que Vishnu había asumido una forma de mujer, él deseaba ver esa forma y junto con su esposa, Uma, y junto con su séquito, él fue a ver a Vishnu, le ofreció oraciones y le pidió ver esa forma. Entonces, el punto es que cuando Shiva le pide eso, Vishnu desaparece del lugar y Shiva comienza a mirar para un lado, para otro, queriendo buscar a Vishnu. Y a cierta distancia había un bosque en el que había una mujer hermosísima que estaba jugando con una pelota. Y de repente la mujer comienza a mirarlo a él la mira a ella. En un momento la brisa del viento desviste a la mujer. Ella se queda completamente desnuda y cuando Shiva la ve, se apasiona completamente y se desvive por disfrutarla y sale a correrla. Entonces, esta mujer trascendental comienza a ir de un lado para otro del bosque, hasta que finalmente Shiva la agarra, la abraza, ella se escapa y Shiva, persiguiéndola, termina eyaculando semen y de ahí se produce el oro y la plata, del semen de Shiva. Y Shiva no se sintió ni desanimado ni avergonzado porque entendió que en realidad esa mujer era la suprema personalidad de Dios y que él había quedado cautivo de la potencia del Señor Supremo. O sea, Shiva no puede ser cautivado ni condicionado por la potencia material, de hecho él la controla, pero la potencia trascendental de Vishnu puede cautivar al propio Shiva. Y eso me parece interesantísimo. Bien, Está bueno eso. bien levantado la mano. Sí, Humada. Sí. Sí, Humada. Hare Krishna Prabhu, reverencias para todos. Qué hermosa clase y hablar del señor Shiva siempre es como que a uno lo inspira mucho, ¿no? Este, y claro, mientras usted contaba ese pasatiempo, pensaba, pero si Shiva es trascendental y controla la materia, ¿cómo va a sentir esa identificación, ¿no? Pero claro, era Krishna mismo y todos se rinden a Krishna, ¿no? Prabhu, quiero hacer una pregunta.
Al principio, o sea, usted mencionó que el señor Shiva nace de la frente del señor Brahma, ¿no? Se manifiesta, se Se manifiesta, manifiesta. sí, Ah, ok, se manifiesta. claro, porque Si Shiva no hay una técnicamente, madre. no, no, porque aparte Shiva no, es increado, él se manifiesta, pero es increado Shiva, sí, y de él luego se expanden los Rudras, Ujú. y cuando al comienzo de, porque Shiva nació como un bebé pequeño llorando, y no sabía cuál era su función en el universo. Entonces le preguntó a Brahma y Brahma le explicó que él tenía que destruir el universo. Entonces Shiva se empezó a expandir en Rudras y comenzó técnicamente al principio del universo a destruir el universo. Entonces Sí, Brahma le dijo, no, 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 no. Deja la actividad de destrucción, ponete a meditar en la suprema personalidad de Dios, que todavía no es el momento de la disolución cósmica. Pero él quería destruir todo de entrada. sí, sí. Entonces, claro, se manifiesta. Entonces, la pregunta es, Prabhu, debo entender que Shiva no tiene otro nacimiento o otra aparición, o sea, que esa es su primera manifestación, voy a decir manifestación, o hay algo anterior. Hay Entonces, algo anterior. Hay algo hay, anterior. sí hay algo anterior, ok. Ah, sí, porque la pregunta era, entonces, creo que hay una parte del Bhagavatam que dice, o sea, que describe, hay una palabra técnica que no recuerdo ahorita cuando no ocupa la presencia de la madre, pues, ¿no? Que usualmente se necesita el hombre, la mujer o el macho, la hembra para procrear, ¿no? Entonces, pero Swayambhu, el que nace por sí mismo. que nace por sí mismo, sí. Entonces, porque yo quería preguntar, entonces, cuando es la manifestación de Shiva, esa alma, todas las almas reposan en Krishna, pero Krishna no crea, Vishnu es el que crea. Entonces, si él se manifiesta por Brahma, ¿el alma dónde estaba? A ver, primero que yo no creo que en Shiva haya diferencia entre cuerpo y alma. No creo que haya diferencia, porque él no es un alma condicionada como nosotros. Entonces, en Shiva no hay diferencia, yo supongo que no hay diferencia entre cuerpo y alma. De hecho, aunque el cuerpo de Shiva se ve como grisáceo por las cenizas que él se unta, técnicamente en el Bhagavatam se explica que el cuerpo de Shiva es dorado. Es bellísimo el cuerpo de Shiva, es trascendental, no es material. Pero respondiendo a la pregunta, hay una forma eterna de Shiva que reside en Vaikunta que se llama Sada Shiva. Entonces, ese es el Shiva original de todos los Shivas, Sada Shiva. Porque como decíamos, Shiva no es un Jiva Tattva con J ni un Vishnu Tattva. Él es un Siva Tattva. Y la forma original de todo eso es Sada Shiva, que está en Vaikunta. O que está en una posición intermedia entre Vaikunta y donde estamos nosotros. Pero creo que cuando leí el Bhagavatam hace muchos años ese canto estaba en Vaikunta, el planeta de Sada Shiva. Sí. Humada quedó. Sí, sí, sí se entiende, ¿no? Es como, entonces, en diferentes niveles, pero también Brahma, por decir, es pura inteligencia, ¿no? Su cuerpo Sí, ajá. Es para describir, ¿no? Hay pasatiempos muy no sé si hay otros devotos que van a hacer una pregunta, si no puedo hacerla. sí. Sí, Hágala. un pequeño dato que quiero aportar antes de que avancemos. He leído algunos textos que dicen que de la unión de Sada Shiva con Mahavishnu surge Advaita Chari. Pero bueno, sí, continuamos, Sumada. Ah, sí, Prabhu. Sí, hay tantos pasatiempos tan hermosos del señor Shiva, pero o sea, como todo va también entrelazado y por decir, Shiva siempre está con Parvati, Uma o Sati, es la misma, ¿no? De hecho, se explica en uno de los pasatiempos ese collar que tiene de calaveras, de cráneos, es todos las veces que su consorte, que es su esposa, ha dejado el cuerpo, por decirlo así, y él siempre está cargando esos,
¿cómo se le llama? Cráneos, ¿no? Y entonces, otra pregunta que quería hacer, eh, cuando usted, por decir, en el Bhagavad Gita, no, en el Bhagavatam se explica que Krishna es el amigo de todos porque él nunca se identifica con la materia, ¿no? Y las modalidades, la pasión, la bondad y la ignorancia. Y cuando usted está mencionando que Shiva es el controlador de la materia, entonces él no está identificado con la pasión, la bondad y la ignorancia. Pero, No, ajá. no. Él rige la ignorancia, pero es trascendental a ella. Sí, sí, eso estaba diciendo, que no está condicionado a las modalidades. Ajá. Exacto. Perdón, Prabhu, si no me expliqué bien. Entonces, eh, ¿qué, qué diferencia? Naturalmente hay mucha diferencia porque Krishna es Krishna, pero quiero decir, en el Supremo que no se identifica con las modalidades y Shiva que tampoco se identifica con las modalidades, por eso él es el bien queriente o él es el que favorece a todos, ¿no? Sí. Sí, la diferencia está en que Shiva a veces asume conductas externas propias de la ignorancia para poder dar la misericordia a los seres más bajos de todos. Porque Shiva a veces tiene conductas que externamente no son nada bondadosas. Y hay formas en la antigua cultura védica, había formas de culto a Shiva que a criterios nuestros del Vaishnavismo son formas muy, muy degradadas, muy degradadas. Porque como sabemos, Shiva tiene diferentes tipos de adoradores. O sea, hay adoradores que buscan deseos materiales, hay adoradores que buscan liberación. Entonces, el culto a Shiva es muy complejo en la antigua cultura védica y hay ciertas formas de expresión de culto a Shiva que son terriblemente degradadas, que no son propias de Gaudiya Vaishnavas, pero que bueno, Shiva acepta eso porque básicamente él quiere rescatar a los seres más, pero más bajos de todos. O sea, cosas que a nosotros ni se nos ocurriría hacer. Hay gente que tiene conciencia tan baja como para degradarse, y bueno, y Shiva a ellos también le da la misericordia. En cambio, Krishna nunca promueve o de alguna manera no encontramos sabios como Narada Muni que establezcan formas de sadhana o de seva degradados, sino que son estándares puros dentro del Vaishnavismo. Pero en el Shivaísmo hay de todo. Hasta ellos, hasta incluso en el Shivaísmo hay consumo de drogas. O sea, como forma de su práctica de, supuestamente de espiritualidad, pero porque es propio de la modalidad de la ignorancia. Y bueno, Shiva acepta esas formas porque él quiere atraer a los seres más bajos y dar la oportunidad de elevarse gradualmente. Por eso es importante el respeto a la figura de Shiva, pero no el relacionarnos con shivaístas. Bien, Yamastami Prabhu tenía una pregunta, me parece. Hare Krishna, Chitra Prabhu, mi reverencia, gracias por la clase, siempre muy interesante e inspiradora y que da para pensar. Con respecto a Shiva, no sé si es correcto eso de que en realidad es una expansión de Krishna. A ver, técnicamente, como decía recién, Shiva es una categoría intermedia. Técnicamente es una categoría intermedia, porque no es plenamente un Vishnu Tattva. No llega a ser al nivel de Vishnu Tattva. O sea, no es como eh, Shido Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu, Karano Dakashai Vishnu. Él no está en esa categoría, pero tampoco está en la categoría nuestra. O sea, si nosotros lo miramos como lo miramos desde abajo a Shiva, Shiva está mucho más cerca de la suprema personalidad de Dios que nosotros. Totalmente, totalmente. Pero si lo comparamos con la suprema personalidad de Dios, está a unos niveles más abajo. Porque es una categoría ontológica intermedia, Shiva. Claro, por lo que explicó recién, que él da la misericordia a seres que están muy degradados, me vino a la memoria una vez
a mi maestro espiritual le hicieron una pregunta con respecto a las distintas religiones que existen en el mundo, ¿no es cierto? Y él contestó que algo parecido, en el sentido de que Krishna le da a cada persona la posibilidad de emprender el regreso a él a través de distintas religiones de acuerdo a su tendencia, Claro, ¿no es cierto? claro. Como que al fin de cuentas todos sean lo que sean, lo más bajo de lo más bajo, degradados, lo que sea, son almas espirituales, parte y porción de Krishna. Que están en un estado, bueno, lamentable, pero que no están eternamente en el infierno, sino que Krishna siempre le da una oportunidad para volver a él. Sí, sí, o sea, a ver, yo he leído significados del Bhagavatam donde se explica que Krishna o Vishnu desciende como avatar en este mundo y explica tanto de conocimiento espiritual como la gente de determinadas culturas, de determinadas regiones geográficas pueden llegar a entender. Entonces, ese punto es muy importante. Hay, por ejemplo, culturas religiosas donde su religión implica comer carne, tomar alcohol. Y para un Gaudía Vaishnava eso es impensable. Ni siquiera es deseable eso para un Vaishnava. Hay culturas religiosas que tienen costumbres que son súper diferentes a las nuestras. Pero bueno, porque el punto es que la suprema personalidad de Dios no es excluyente. O sea, ya podemos verlo incluso eso en el Bhagavad Gita. O sea, el Bhagavad Gita pone énfasis en la práctica del Bhakti Yoga puro. Pero Krishna no dice practica Bhakti Yoga o muerte, practica Bhakti Yoga o nada. No. Krishna, cuando Arjuna en el capítulo 12 del Bhagavad Gita le pregunta qué trascendentalistas son mejores, si los Vaishnavas o los impersonalistas, Krishna dice que los Vaishnavas son mejores. Pero también dice que los impersonalistas, después de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, también logran liberarse. Está bien, son diferentes tipos de liberación. O sea, el Bhagavad Gita específicamente está centrado en la práctica del Bhakti Yoga. Pero de ningún modo el Bhagavad Gita dice que el Bhakti Yoga tenga que ser la única práctica espiritual y que si no es Bhakti Yoga no es nada. No es nuestra filosofía. En el capítulo 12 del Bhagavad Gita dice que lo primero que hay que practicar es Bhakti Yoga con amor puro. Bueno, si no podés practicar Bhakti Yoga con amor puro, practicá Bhakti Yoga de Sadhana Bhakti, con reglas y regulaciones, como nosotros, 16 rondas, 4 principios, Mangalarti, todo eso. Si no podés eso, bueno, Karma Yoga. Si no podés eso, yoga místico, Dhyana Yoga. Si no podés eso, Jnana Yoga, el yoga impersonal. Si ni siquiera podés eso, rituales karma kanda, adoraciones semidioses. Y si ni siquiera podés eso, dice Prabhupada, de un significado por cuestiones culturales o familiares, dedicate a la filantropía, ayudar a hospitales, lugares así que requieren caridad y todo eso. Aunque Prabhupada explica, no es que la caridad esté a la altura del Bhakti Yoga, la caridad ni siquiera está a la altura de los rituales védicos, es puramente material. La vida espiritual comienza desde el karma kanda para arriba. Pero, o sea, digo, a ver, a mí siempre intelectualmente me fascinó esa característica del Vaishnavismo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mentalidad religiosa que es o lo nuestro o nada. Hay gente de ciertas religiones que creen que tienen el monopolio de la verdad y si no practicas eso, te perdiste, te condenaste, lo cual me parece poco metafísico, poco filosófico, poco inteligente. Pero la filosofía del Bhakti te explica los estándares más elevados, el estado de Krishna Prema, pero si no podés, por tu guna y karma, te da otra opción, otra opción, otra opción, pero ya está en el Bhagavad Gita eso, o sea, eso es parte del núcleo filosófico del Vaishnavismo, esa concepción metafísica donde la diversidad puede unificarse en el plano espiritual. Mientras que otros separan, nosotros unimos. Mientras que otros ven blanco y negro, nosotros entendemos que hay matices. Mientras otros piensan que lo contrario de la verdad es la falsedad, nosotros pensamos que la verdad absoluta puede ser comprendida de diferentes perspectivas y acceder a ella de diferentes procesos.
Por eso desde la filosofía del Bhakti puede haber realmente una postura de comprensión y de respeto y de convivencia con otros procesos de vida espiritual totalmente lógica y filosófica. En cambio, en otros procesos hay fe fanática donde o es lo nuestro o es nada, porque no hay una comprensión más amplia. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y perdón, quería recalcar una cosa que dice Prabhupada en los significados, que Shiva, la cualidad resaltante, que él no es, no, no necesita lujos, está Claro, fuera de los lujos. sí, Y de la misma, y entonces Prabhupada dice, de eso, está tan fuera de los lujos que no le hace una casa a su esposa, y su esposa acepta lo que le da su... Entonces, esas dos cualidades, tanto de la parte masculina como Shiva y la parte femenina como Durga o Parvati, ¿no? Eso es lo resaltante de de la cualidad que tiene como devoto, ¿no? Porque si bien un devoto va a adquirir las cualidades de Krishna, Shiva tiene muchas cualidades de desapego y ahí lo está formando. Entonces, es entendible que esté en una posición mucho más alta que nosotros y mucho más alta que otras personas y que otros semidioses, sí, pero no deja de ser un devoto. sí. Sí, por eso muchas veces Srila Prabhupada citaba a Parasara Muni, el cual acuñó el término, digamos, bueno, desarrolló el término Bhagavan, que es el que posee 6 opulencias, y una opulencia de Krishna es su renunciación. Y vemos que Shiva, aunque es el amo de la naturaleza material, tiene espíritu de renunciación, como el propio Bhagavan, porque es renunciado a la materia. Sí. Ahora, ¿cómo es eso que no le hizo una casa a la esposa? ¿Dónde vive? ¿Bajo un árbol, Chiva? Shiva, Shiva muchas veces sí se va a un bosque que es muy sereno, donde ni siquiera hay sonido de pájaros, y él se va a meditar. Y a veces la mujer se queda sola en la casa. Entonces, una vez ocurrió que la mujer, como estaba sola, la mujer es la energía material, agarró y ella misma, como el marido se fue tanto tiempo, y la dejó sola, porque él se iba a meditar en Vishnu, entraba en éxtasis, y se quedaba ahí en éxtasis, en Samadhi, por muchísimo tiempo, Shiva, muchísimo tiempo en Samadhi. Y entonces la mujer de él creó un hijo para que la acompañara. Y el hijo se puso en la puerta de la casa de la madre a custodiarla. Y cuando Shiva volvió del bosque de meditar, vio un muchacho joven en la puerta de la casa de él, no le gustó nada y lo decapitó. Entonces, cuando entra a la casa, le cuenta a la mujer, vi afuera un joven ahí y lo decapité. Y la mujer pero dice, no, ese era nuestro hijo, yo lo concebí cuando no estabas. Entonces Shiva llamó a todos los fantasmas que estaban ahí y dice, bueno, tráiganme una cabeza y la primera cabeza que traigan le voy a devolver la vida. Y lo primero que encontraron los fantasmas fue una cabeza de un elefante. Y Shiva agarró y le puso la cabeza del elefante y le revivió la vida. Y así nació el semidios Ganesh. Ah, qué interesante, Sí, qué interesante. Así que Ganesh es un hijo de Shiva. sí, pero que fue concebido, autoconcebido por la propia Durga, sin que Shiva intervenga en un acto físico. Fue Sí, 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 autoconcebido por Durga. lo concebido. Sí, 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 Hasta donde sé, hasta donde sé. No soy especialista en Ganesh. sí. Hasta donde sé. Tengo una duda. Veo que hay alguien acá en el Zoom de hoy que simplemente dice iPhone, sin ningún nombre. ¿Alguien sabe quién es? Raga Ranchita, Ah, está en Filadelfia, Estados Unidos. buenísimo. Raga Y Ranchita, hágase la voz. parece que Humada Vidianiti volvió a levantar la mano, creo. No estoy seguro.
Sí, sí, Prabhu, sí. Adelante, adelante, Humada. Sí, gracias, Prabhu. Sí, ese pasatiempo es muy hermoso, ¿no? Y es tal como lo está contando usted, que tenía la orden de no dejar pasar a nadie y pues Shiva, como no voy a pasar, ¿no? Y le cortó la cabeza. Sí, Prabhu, es que yo todavía estoy así como que quiero entender y como que nuevamente me salta esa pregunta, ¿no? O sea, perdón que tenga que volver a hacerla. Mm. Eh, o sea, Shi- eh, Shi- eh, Shiva es un Shiva Tatua. Shiva Sí. Tatua. Shiva Tatua. Y de Krishna, o sea, para poder describir con palabras más sencillas para mí, para que yo pueda entender, y bueno, los que ya lo entendieron bien, todas las almas, absolutamente todas, eh, procedemos de Krishna. Krishna no crea, Vishnu es el que crea, pero las almas están en Krishna, semidioses y todo lo que es todo, ¿no? Pero sí, una cosa es los Purusha Avatar, otra cosa es los Vishnu Tatuas, etcétera, ¿no? Eh, Los, los o Purusha sea, Avatar, los vienen Purusha Avatar, ajá, sí, ujú. Purusha Avatar son Vishnu Tattvas. También son Vishnu Tatuas. O sea, Claro, sí. estamos hablando de Purusha Avatar, es Garbo Dakasai Vishnu, Ciro Dakasai Vishnu y uno más se me fue. Kashai Vishnu. ¿Cómo? Paranoda Kashai Vishnu. Ajá, sí. Ok. Entiendo lo que son expansiones, o sea, incluso como el ejemplo que se pone, una vela se prende y la vela original prende diferentes velas, ¿no? Ok. Entonces, y las almas, nosotras venimos de Krishna. Y Shiva, o sea, Bien, sí, las almas es un tema complejo. Cuando llega el fin de la manifestación cósmica, las almas que no nos liberamos, volvemos al abdomen del cuerpo de Karanodakashai Vishnu. Ahí están contenidas las almas hasta que surja el próximo ciclo del universo material. Y es esa suprema personalidad de Dios que lanza una mirada a la materia e inyecta a las almas con su mirada, explica el Bhagavad Gita. Pero si queremos ser técnicos, hasta donde yo sé, por favor, porque es un tema muy complejo y no creo tener el conocimiento total de algo tan complejo como esto, pero hasta donde yo entiendo, las almas y la naturaleza material en estado inmanifiesto, al final del cosmos, quedan retenidas en el abdomen de Karanodakashai Vishnu, que es Mahavishnu. Y cuando llega la próxima expansión del universo, la próxima emanación del universo, las almas son liberadas y toman cuerpos en función del karma donde quedaron en la existencia anterior. Eso lo explica Narada Muni, en el primer canto del Bhagavatam. sí, Prabhu, gracias. Pero, o sea, eh, Shiva, como usted puso ese ejemplo, esa analogía, sí, analogía, ¿no? De la leche y el yogur, que el yogur, la leche puede hacerse yogur, pero el yogur no puede hacerse leche. Sí. Entonces, sí, todas las expansiones de Krishna, por decir, es Krishna mismo, ¿no? Con sus potencias y todo. Eh, pero si Shiva no es una entidad como nosotras, como la Jiva, y no es Krishna, como que es el punto medio, eh, ¿de dónde sale? Bien, lo comentaba hace un rato. Hay un Shiva eterno que se llama Sada Shiva, que tiene un planeta Vaikunta. Todo eso, técnicamente, hay que leer el Shiva Purana para entender todo eso, porque toda la ontología principal de Shiva está ahí. Pasa que nosotros en ISKCON no estudiamos el Shiva Purana. Gracias, Prabhu. Sí, César, entiendo. tenías una... Sí, pero
quiero destacar ante la pregunta de Umada Vidyanidhi la importancia que tiene Sada Shiva, porque al comprender la posición ontológica de Sada Shiva, ahí entendemos después todas las expansiones de Shiva. Ahí está el punto clave. Sí. Bien. Ah, César, sí, Prabhu, cuando se dice que Shiva es el devoto más puro, entre sus características está que, bueno, que él tiene su papel como asceta y meditador, tiene compasión y su amor y su capacidad para el desapego, ¿no? Podría ser un buen ejemplo, Prabhu, para un buen paradigma para nosotros también, ¿no? Como devotos, ¿sí? Podría decir. Sí, lo que pasa es que nosotros, como estamos intentando practicar Bhakti Yoga, tenemos que tener cuidado con la personalidad de Shiva, por lo que decías previamente. Por un lado, Shiva es renunciado, por un lado, Shiva es desapegado, por un lado, Shiva a veces parece ser, cuando leemos el Bhagavatam, que es como un yogi que está completamente absorto en meditación. Una vez, una vez los semidioses querían perturbar la meditación de Shiva y lo enviaron a Kamadeva, que es el dios Cupido, el dios del amor, que iba acompañado por apsaras y que manifestó toda una primavera para cautivar los sentidos de Shiva. Y como a Shiva le perturbó la meditación, Shiva abrió los ojos y lo incineró con la mirada a Kamadeva. Y de hecho, si no me equivoco, corríjanme porque no preparé este dato para hoy, esto es de memoria y la memoria puede fallar. Kamadeva en una vida posterior nació como Pradyumna, el hijo de Krishna y creo que su esposa Rukmini, el primer hijo de Krishna. Entonces, sí, por un lado hay todo un Shiva que para nosotros es inspirador en la práctica del Bhakti, pero claro, cuando uno lee los Puranas, hay otros lados de Shiva que para nosotros son perturbadores. Ahí está el tema. Incluso Prabhupada en el significado, perdón, en la traducción, por lo menos usa la palabra diabólico. O sea, Shiva tiene aspectos que son perturbadores para nosotros si no estamos completamente trascendentales. O sea, Shiva tiene, él internamente es trascendental, pero externamente a veces está absorto como un yogi, como un devoto puro, en éxtasis, en samadhi, pero por momentos, bueno, baila desenfrenadamente, usa un tridente, tiene todas así como serpientes en el cuerpo que son como sus joyas, tiene cenizas del crematorio, el pelo todo enmarañado, y hay cuestiones del consumo de ciertas sustancias ligadas a Shiva que para nosotros no son nada positivas. Por eso sí, es un ejemplo por un lado Shiva. O sea, internamente la esencia de Shiva es un ejemplo para nosotros, pero los que no somos muy avanzados, como es mi caso, tenemos que tener cierta reserva con otros aspectos de Shiva que no deberíamos, como Prabhupada dice, que no deben ser imitados. Aspectos que no deben ser imitados. Porque, por ejemplo, como les decía, en nombre de seguir a Shiva, hay shivaístas que consumen drogas. Entonces Prabhupada dice, bueno, si quieren imitar a Shiva, primero intenten tomar un océano de veneno, a ver si pueden resistirlo. Y obviamente eso nadie lo puede hacer. Pero a ellos les gusta la parte del consumo de la droga. Además, una vez un Vaishnava amigo me contó que fue a India y le ofrecieron un prasadam de una adoración a Shiva. Y se empezó a sentir como intoxicado. ¿Sí? El prasadam ese tenía una droga, porque los shivaístas consumen eso, pero nosotros no. Tenía una droga que es similar al cannabis, de la familia del Kashi, cannabis. Kashi. Sí, sí, porque los shivaístas consumen eso. Nosotros no, nuestros cuatro principios regulativos nos ponen más allá de ese tipo de conductas así degradadas. Entonces sí, Shiva es un ejemplo, todo, pero la parte del Shiva del Srimad Bhagavatam. El aspecto de Shiva que nos muestra el Srimad Bhagavatam. Esa es la versión de Shiva para nosotros como Vaishnava. Ahora, hay otros Puranas que muestran a Shiva en otras conductas que para nosotros no son dignas de ser seguidas. Pero sí para gente que está en la modalidad de la ignorancia. Prabhu, lo último. En el caso de la encarnación de Mohini Murti, ¿no? Que es la atracción de el señor Vishnu encarna esta, digamos, esta forma, ¿no?
para, digamos, forma de traerlo pues al señor Shiva. Eh, ¿Hasta qué punto, por ejemplo, un devoto tiene que tener esa cualidad de transmutación de las cosas? O sea, por ejemplo, cuando ve algo bello, una mujer bella, sea atraído por cosas así, ¿no? Eh, a mí me suele pasar que, por ejemplo, cuando voy de viaje, porque salgo de madrugada, y veo pues unos paisajes pero bellísimos, o sea, un amanecer cuando todavía el cielo está rojizo, ¿no? Entonces siempre que, bueno, es mi visión de ahora, ¿no? Porque antes de repente solo era pues la fascinación, pero ahora yo veo ahí y digo que Krishna es más bello que todo esto, ¿no? O cualquier cosa que yo pueda ver la veo de esa forma y realmente me sirve porque es una forma de transmutar cierta energía de ese tipo. ¿Algún alcance que me pueda dar Prabhu, respecto a eso? Gracias. Bueno, muchas cosas para decir y justo me llamaste a mi juego, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Eh, Así como yo tengo mis días para ir al templo y hacer mi servicio allá y hacer el sadhana en casa, también me agendo algunos días al mes para salir a la naturaleza. Para mí es muy importante la naturaleza, muy importante. Entonces, el Srimad Bhagavatam, cuando uno ve la naturaleza, en realidad ve a Krishna a través de la materia, porque eso nos permite lo que llama la meditación Virat Purusha. O sea, por ejemplo, cuando uno ve las montañas, recuerda que son los huesos de la forma universal. Cuando uno ve los ríos, recuerda que son las venas de la forma universal. Cuando uno ve los árboles, recuerda que son el vello corporal de la forma universal. Cuando uno ve el sol, recuerda que es el ojo de la forma universal. Y cuando uno ve la luna, recuerda que es la mente de la forma universal. Cuando uno siente la brisa del viento, sabe que es el aliento de la forma universal. Cuando uno ve en el campo un pájaro hermoso, de plumaje muy atractivo, entiende que es el sentido artístico de la suprema personalidad de Dios. Y así, todo lo que vemos, nos permite un smaranam, nos permite un recuerdo de la divinidad. Y que esa es la conciencia que tenemos que tener. Porque de todos los principios regulativos que sigue un Vaishnava, el más importante es recordar siempre a Krishna. Y el más importante segundo es nunca olvidar a Krishna. Entonces, es muy importante, es muy, muy importante que todo lo que nos rodea nos recuerde constantemente a Krishna, porque así nos mantenemos en samadhi, es una forma de trance, yógico. Entonces, sí, eso número uno. Y después, número dos, es muy importante, leí en el Bhagavatam algo que es muy alentador. Hace un rato te referías al color rosáceo que tiene el horizonte antes de la salida del sol. Técnicamente eso es la aurora. Y Prabhupada estableció una analogía entre la aurora y el canto del Maha Mantra en la etapa de Namavasa. Entonces Prabhupada explica que antes de la salida del sol se ve esa aurora que no es la máxima luminosidad del día, pero al menos elimina la oscuridad de la noche. Del mismo modo, nosotros, o por lo menos mi caso, cuando uno canta el santo nombre, todavía en la etapa ofensiva, llamada Namavasa, es como la luz de la aurora. Pero incluso nuestro canto, si todavía no es Shuddha Nama, no es puro, sino que es Namavasa, gradualmente nos va a purificar para ascender a etapas superiores en la meditación del Mahamantra Hare Krishna. Y eso me da mucho entusiasmo. Ver la aurora a la mañana me da mucho entusiasmo porque se relaciona con la meditación del Mahamantra Hare Krishna y cómo incluso la etapa Namavasa, si no nos desanimamos y seguimos meditando en el mantra, nos va a llevar a etapas superiores en el canto del mantra. Y toda esa filosofía se explica muy detalladamente en el Harinam Chintamani de Bhaktivinoda Thakur. Es muy interesante leer ese libro, muy importante, para entender la meditación en el Mahamantra. Y las diferentes etapas que tiene esa meditación y los diferentes logros que permite cada etapa de la meditación en el Mahamantra. Y también ahí Bhaktivinoda Thakur distingue entre santos nombres primarios, santos nombres secundarios. Por ejemplo, los santos nombres secundarios son los santos nombres de la divinidad en relación con el mundo material. Por ejemplo, un santo nombre es llamarle a Dios creador o controlador. Es un santo nombre secundario, porque tiene que ver de la relación con la divinidad, con el mundo material. En cambio, cuando decimos Gopal, Govinda,
son nombres de la divinidad en relación con su potencia interna. Pero incluso el canto de los nombres la potencia, relacionado con la potencia externa puede producir liberación. Es muy importante leer ese libro, muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Chitra Prabhu, por todas las explicaciones y las respuestas. Eh, y muy agradecido a todos los devotos que estuvieron aquí y a los devotos que nos están siguiendo en las redes. Así que muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas en Facebook de Nopal Prabhu? No, están mirándolo. Puedo saludar ya te digo, me fijo. Bueno, yo mientras tanto quiero pedir disculpas a Omada Virianidis y mi respuesta no dejó claro el punto, porque sentí como que tal vez faltó algo, así que pido disculpas si no llegué a ejemplificar bien la cuestión. Fraúl, no, más bien qué pena, yo que no puedo explicar bien o elaborar una pregunta adecuada, ¿no? Es, no, más bien muchas gracias, sino que tengo que tratar de dar con la pregunta exacta, porque acá yo estaba comentando un poco, o sea, sí, usted lo dijo al principio, la explicación, y tuve que hacer nuevamente la misma pregunta porque yo soy la que no está entendiendo, pero, o sea, es nada más ahondar, voy a buscar esas escrituras para saber un poquito más para que yo lo pueda entender, ¿no? No me quiero quedar así como que, ok, no, quiero entender, ¿no? Quiero entender. Entonces, porque es como, yo trataba de explicar que puedo entender lo que es una expansión y va con todas sus potencias, Purusha-avatar, Vishnu-avatar, Lila-avatar, esas cosas, todo eso, pero claro, es que a veces uno lo que trata es de poner no sé la palabra exacta, estoy como hoy día media bloqueada, eh, en conceptos, ¿no? En conceptos. Y a veces los conceptos no aplican porque van más allá. Esto es el conocimiento y lo absoluto es como inconcebible, ¿no? Es muy Claro, inconcebible. Ujú. pero de este lado, desde mi escucha, me parece que el problema está en que usted estaba partiendo de nosotras, las almas individuales, como que si el cuerpo, que si el alma, pero que en Shiva es diferente eso. O sea, no podemos partir de la lógica nuestra para entender a Shiva porque estamos en categorías distintas. O sea, porque usted me preguntaba primero al principio sobre el cuerpo y el alma de Shiva. Bueno, en él, cuerpo y alma es diferente que en nosotros. ¿Y dónde estaba el alma de Shiva? Es diferente que en nosotros, porque está en una categoría superior a nosotros. Y Claro, lógicamente, uno intenta comprender desde su propia plataforma, pero el tema es que Shiva no está en nuestra plataforma, nos trasciende Shiva. claro, porque, o sea, mi pregunta no era las expansiones de Shiva, sino la procedencia, bueno, hay otro nacimiento, otra manifestación de Shiva, ¿no? Previa a lo que es de Brahma, que se manifiesta de la frente. Ahora, lo otro es o sea, si lo que uno entiende que, perdón, que las almas salen de Krishna, entonces, pero si Vishnu, no, si Shiva es Shiva Tatua, entonces, Shiva Tatua, ¿no, Prabhu? Entonces, pero es una expansión de Krishna, de la expansión, entonces ya no es o sea, yo lo estoy diciendo así como medio enredado, pero estoy tratando de entenderlo yo, ¿no? Entonces no es como la aparición del alma como nosotras, ¿no? De verdad, discúlpeme porque estoy así como que no puedo elaborar ahorita mismo una correcta pregunta, porque es como que los pensamientos van mucho más rápido de lo que las palabras pueden expresar, ¿no? Entonces, o sea, no, para mí es más fácil entender o decir, bueno, Krishna es Dios y sus expansiones tienen la misma potencia del original, porque no hay diferencia, ¿no? No, Narayan, Vishnu, Balaram,
¿no? Todo tiene las mismas potencias. Entonces, voy a tratar de hacer mejor mi pregunta, Prabhu. Sí, pero ni siquiera, ahí tenemos otro tema, que ni siquiera las formas de Vishnu están a la altura de Krishna, tampoco. Ahí está también el tema, que tampoco ellos están a la altura de Krishna. Si usted quiere encontrar la base filosófica específica, es ir a la descripción de las cualidades de Krishna de varios capítulos que se abordan en el Néctar de la Devoción. Ahí va a quedar claro ese tema. Hay que leer el Néctar de la Devoción para comprender este tema de las cualidades de Krishna, de Vishnu, de Shiva y las nuestras. Ahí está el libro que hay que leer. Sí, Prabhu, gracias. No, por favor. Entonces, Prabhu Nupal, no hay ninguna pregunta en Facebook. No, no hay ninguna pregunta Perfecto, por ahora. perfecto. Eh, no sé si tiene algunos datos, algunos anuncios, algo que No, quiera no, no. compartir. Yo les digo muchas gracias a todos los devotos que nos dieron su apoyo para la operación de mi hija. Mi hija salió bien, así que muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos a nosotros. Así que está bien, así que estamos en el post-operación. Así que bueno. Otra cosa más es que mañana vamos a tener clase a las 20:30 con el día de Nrisimhadev. Así que mañana va a ser la aparición de Nrisimhadev. Hay un montón de stickers por todos lados en las redes sociales, así que uno está más lindo que el otro, uno que sale de una columna, todo psicodélico por la guía. Véanlo, está muy bonito. Otro que está recitando Praslada y a la vez está saliendo Nuisinja. Hay un montón de cosas que han hecho diferentes devotos de diferentes partes del mundo que están muy lindas para que llegue el día del nacimiento de Nrsimhadeva, o sea, la aparición de Nrsimhadeva en el pasatiempo de, de Prahlada Maharaj, el hijo de un gran Hiranyakashipu, ¿no? Entonces, bueno, es toda una linda historia. Mañana nos va a estar contando Keshava Ram, el especialista en historias, así que también vamos a tenerlo a él a las 20:30. Ese es nuestro anuncio. Así que muchas gracias, gracias Chitran nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Así que muchas gracias. La clase estuvo muy linda, me gustó mucho. Gracias a Eh, ustedes. Bueno, ya tenemos que fijar fecha después para capítulo 17 del Bhagavad Gita. Sí, ahora sí viene el 17, la naturaleza. Así que viene eso, así que ya nos estamos acercando a terminar los Y capítulos ahí, del el Bhagavad Gita. 17, el 18, después tenemos que pensar el próximo proyecto para mantener esa Sadhusanga. A ver qué vamos a. Exactamente, el próximo proyecto va a ser el Ishopanishad, creo que ese es el más indicado. ¿Eh? Si le parece bien, seguimos Bueno, con ese. bueno, Me interesaría volver a estudiarlo otra vez. bueno. Bien. Isopal o el Upa de Shambrita. No, estoy pensando en cuál. Al que le gusta más tu maestro es el néctar de la instrucción. Sí, pero si ustedes quieren que vayamos con el isopanizado, no hay ningún problema. Lo que ustedes quieran. Bueno, bueno, Después lo sí. charlamos. Después lo charlamos, no hay problema. Vaishnavas, que tengan buen fin de semana y un feliz Nishinja Chaturdashi. Hare Krishna. Igualmente, Hare Hare Krishna, que Krishna, tengan felices. Llamada, la llamada. Hare Krishna, nos estamos viendo. Gracias. gracias. Bueno, Hare Krishna, hasta luego. Haribol, Hare Krishna.